y les doy una cordial bienvenida a esta presentación. Me da mucha alegría ver tanta gente conectada y tenemos acá representantes de nuestros departamentos transversales, también está presente Fernanda Zurraco, que forma parte del equipo de gestión, eh, y bueno, y eso da cuenta de que estamos acá poniéndole un poco nuestra presencia a esta presentación. El Departamento de Investigación y de Publicaciones del Instituto, que es uno de nuestros departamentos transversales, a cargo de Natalia Macei, trabaja con una colección, que es la colección Cuadernos de Cátedra, que forma parte un poco de una línea de trabajo dentro del departamento, y esta es como una presentación de uno de nuestros cuadernos de cátedra, que además de promover la investigación al interior de las cátedras, plantea contribuir a la educación desde cada una de las disciplinas que de alguna manera confluyen en nuestro instituto, y, y es un poco abrir la puerta a la difusión, a la visibilidad, a esto que hacemos y de alguna manera, como dije recién, a contribuir. Así que lo mío es celebrar esto de poder encontrarnos, aunque sean las pantallas, en este día de tanta lluvia, que creo que cuando miramos por la ventana podemos decir, por lo menos estamos acá y da para participar. Y agradezco mucho tanto a Natalia, que organizó esta presentación, como a las invitadas que ahora se van a ir sumando, a Dolores, a Mariana y sobre todo a Martina, que es la autora de este trabajo. Eh, Dicho esto, damos apertura a esta presentación y bueno, espero que podamos pasar un rato en el que no solamente aprendamos, sino también nos encontremos en estos tiempos tan difíciles. Bueno, gracias, Ana. Bueno, mi nombre es Natalia Macei, estoy a cargo del Departamento de Comunicación y por ahí voy haciendo pausas es porque admito gente que quiere sumar, entonces bueno, por ahí hago interrupciones. Agradecerles que estén acá, la verdad que es una alegría ver que somos un grupo tan numeroso, que haya interés. Agradecer particularmente a la presencia y la colaboración de las profesoras Mariana Canelo y Dolores Kosevich, que van a compartir sus lecturas de este texto que presentamos hoy, y por supuesto agradecer la presencia de la autora, de Martina Degano. Quiero avisar que la presentación está siendo grabada, vamos a pedir que mantengan apagados los micrófonos y pueden realizar comentarios a través del chat. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Martina, luego a Mariana y a Dolores, para escuchar un poco más sobre la publicación en particular, me gustaría empezar contándoles un poco cuál es y cuál fue el marco institucional de esta publicación, que, como dijo Ana, integra la colección Cuadernos de Cátedra, que es una colección institucional en formato digital, accesible de manera gratuita a través de Internet. Esta colección fue concebida e iniciada en el año 2016 por la profesora Laura Pasquali, y también, como señaló Ana, lo que pretende es promover la investigación al interior de las cátedras del instituto y al mismo tiempo contribuir al campo de la educación desde la diversidad de disciplinas que confluyen en nuestra institución. Desde este departamento en particular, que tiene la tarea de promover la investigación y la publicación, nos parece que es fundamental alentar y fortalecer la práctica de investigación en el ámbito de la docencia en todos los niveles, particularmente en el que hacemos y el que nos ocupa, que es el nivel superior terciario. Es práctica que muchas veces realizamos de manera informal, sin reconocimiento, sin vías de asociación, con escasos recursos, y en ese sentido nos parece una tarea fundamental reconocer ese trabajo, valorar, jerarquizar esas producciones, capitalizando los recursos que existen y al mismo tiempo bregando por los recursos que esta tarea requiere y amerita. Es en este marco que surge
la publicación de este trabajo, que tiene su origen como un trabajo final de seminario de integración y de síntesis del profesorado de francés. El seminario de integración y de síntesis de nuestro profesorado es un espacio curricular, la carrera, que básicamente propone un recorrido que tiende a formar en la tarea de la investigación, particularmente lo que llamamos investigación en el aula. Yo en eso no me voy a extender, no es mi espacio, pero sí quiero destacar, dicho esto, el trabajo de la profesora María Buscaglia, que es la responsable de ese espacio, que fue quien orientó, encuadró aquella investigación que realizó en el año 2019. Martina va a contar algo de eso. Y bueno, orientó de sí ese trabajo y su posterior formalización en un informe. También quiero destacar en la cadena de trabajo colaborativo que nos trae hoy a la materialización de este trabajo, el aporte de María Ángeles Torceta, que es la jefa de decisión de nuestra carrera, que conociendo el trabajo me sugirió que podía encuadrarse en alguna de las publicaciones, así que ahí es cuando empieza el proceso de edición, digamos. Pensamos que este material podía constituir un aporte particularmente al campo de la enseñanza del francés como lengua extranjera, pero más ampliamente al campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras, a la transversalización de la ESI. Nos parece que es un trabajo que aborda de modo riguroso una problemática actual y, a nuestro entender, al menos en la lengua extranjera, poco sistematizada aún. Esto es algo que forma parte de la actualidad, está empezando a pensar y está empezando a producir materiales académicos. Así que también en ese sentido, en el sentido de pensarlo de un modo interdisciplinario o poder darle un mayor alcance, surgió la idea de generar una publicación bilingüe, que es una de las características de este cuaderno. El trabajo inicial de Martina ha sido redactado en francés, así que ella se tomó la tarea, asumió la tarea de traducirlo al español para generar esta doble versión de su propuesta. Bueno, antes de darle la palabra a Martina y a las compañeras, introducirlo, contarles que este trabajo presenta y desarrolla una reflexión en torno al androcentrismo en la lengua, en este caso en la lengua francesa, a partir de una investigación teórica, bibliográfica, elaboración conceptual, que toma aportes de la gramática, de la lingüística, del género, y a partir de todo eso, de ese trabajo, de esa elaboración, se pregunta en qué medida ciertos usos de la lengua, ciertas convenciones gramaticales, tienden a reproducir el conocimiento lingüístico, estructuras desiguales, jerarquías, formas de generalización de lo masculino que, en términos de Martina, contribuyen a perpetuar la reproducción de un trato desigual entre varones y mujeres, en principio, diría yo. El trabajo plantea, además, fundamentalmente, una propuesta didáctica para integrar esa reflexión a la clase de francés lengua extranjera. En este sentido, yo creo que es un aporte, que la propuesta didáctica que plantea, por supuesto, puntual, pero que sirve como disparador, sobre todo, la formulación teórica y conceptual que se realiza, sirve como disparador para poder, a partir de ahí, generar otras propuestas contextualizadas. Bueno, eso es un poco a modo de introducción y de contextualización. La idea es que esto sea breve, no nos vamos a extender mucho. Queremos, sobre todo, invitarles a leer el trabajo, y a partir de ahí, bueno, para que puedan surgir intercambios, discusiones y otras propuestas. Le voy a dar la palabra a Martina. Quiero presentar
contarla de francés, egresada de nuestro instituto, que actualmente está cursando una maestría en métier de l'enseignement, de l'éducation y de la formación orientada al uso del español en la Universidad Sorbonne de París. Así que de París para toda la Argentina, acá la Martina va a contar un poco más sobre su trabajo. Bueno, hola a todas, a todos. Bueno, para mí buenas noches, para ustedes buenas tardes. Eh, bueno, no, primero que nada quería agradecer a Natalia, al departamento de investigación, bueno, al equipo directivo, eh, también a Dolores y a Mariana por, bueno, sus comentarios que vamos a escuchar dentro de un rato. Y bueno, también quería agradecer a Mariel Buscaglia, que la veo por ahí, que bueno, fue ella quien está a cargo de la materia Seminario de Integración y Síntesis, en el marco del cual se produjo este trabajo. Y bueno, ella me orientó un poco en cuestiones metodológicas y bueno, en la concepción del trabajo. Y bueno, y a todos, a todas y todos por los que están presentes esta noche, esta tarde. Bueno, yo también Natalia resumió los puntos más importantes del tema del trabajo, así que yo voy a hacer un breve comentario sobre cuáles fueron las motivaciones en la elección de este tema. Eh, bueno, como dijo Natalia, es una propuesta didáctica que surge en base a una problemática detectada durante las prácticas de mi último año del profesorado de francés. Las prácticas consistían en un año, en una intervención de poco menos de un año lectivo en una escuela pública, en este caso era un segundo año del secundario, en una escuela pública de Rosario. Y bueno, es importante el año en el que tuvo lugar esta práctica, fue en el año 2018, que bueno, como sabemos, fue el año en el que fueron la primera presentación en el Congreso y en el Senado del proyecto de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, bueno, eran temas como el feminismo, el aborto, el lenguaje inclusivo, la ESI, eran temas que estaban muy instalados en la sociedad, con dos opiniones antagónicas muy marcadas, en redes sociales, en medios de comunicación, en todos lados, y bueno, este curso no era la excepción. Bueno, durante nuestras prácticas con Sabrina Hans, que era mi compañera de equipo, pudimos observar algunos comentarios explícitos, sobre todo por parte de los varones del curso, un poco, sí, violentos o contrarios a cuestiones feministas, y también, bueno, algunas actitudes, un trato un poco hostil que había entre varones y mujeres, alumnos, y también por parte de los varones hacia las otras feminidades que estábamos presentes en el aula, nosotras dos y bueno, la profesora. También, bueno, pudimos ver que estaba presente el lenguaje inclusivo, que lo utilizaban en términos muy puntuales, como, bueno, chiques, todes. Algunos lo usaban como burla, otros lo usaban en serio, otros se enojaban, pero bueno, estaba presente. Así que, bueno, el 2018 fue un año muy importante con respecto a este tema, y bueno, también todas las personas que nos interesamos por esos temas teníamos un entusiasmo muy, muy fuerte. Fue el año de la marea verde, y bueno, esto me llevó a pensar en una problemática relacionada con el tema de la ESI. Me pareció que podía ser una contribución desde nuestro espacio de francés. Eh, y bueno, y se lo comenté a Mariel, bueno, ella me fue orientando, me fue sugiriendo nombres de personas con las que tuve entrevistas, que me fueron orientando a través de bibliografía, y también a través me mostraron cómo era concretamente la aplicación de la ESI, cosa que yo no conocía hasta el momento, tenía una idea más abstracta. Y bueno, y así fue que se fue delineando este tema, esta problemática. Bueno, también consulté con Mariana en su momento para lo que es la parte más disciplinar. Bueno, ella sabe hablar un poco
la didáctica integrada, la cuestión que tiene más que ver con la disciplina de francés como lengua extranjera. Y bueno, eso fue más o menos el proceso de cómo surgió este trabajo. Y bueno, y también quería comentar cómo entiendo yo, o sea, por qué para mí es valioso o es importante tratar el lenguaje inclusivo en el aula. Me parece que el valor que tiene el lenguaje inclusivo es esta cuestión que permite señalar, permite denunciar el androcentrismo en el lenguaje considerado como una institución o como un producto cultural. Y como tal, tiene una historia, tiene una ideología y se posiciona desde una visión del mundo determinada que es, bueno, que excluyente de mujeres, feminidades y diversidades. Entonces, bueno, me parece que la importancia o el valor del lenguaje inclusivo está justamente en esta capacidad de señalar estas cuestiones y que puede servir como base para el desarrollo de una mirada crítica con perspectiva de género, no solo hacia el lenguaje, sino también a otras instituciones de la sociedad. Y bueno, como escuché decir por ahí, no recuerdo bien a quién, el valor del lenguaje inclusivo es más que gramatical, es político, debido a que, bueno, este valor de denuncia que yo considero que tiene, y que no me parece que se trate tampoco de una cuestión de un contenido prescriptivo o que que sea obligatorio usarlo, o la presentación de una serie de reglas, ahora se escribe con la X, ahora se escribe con la E, sino que, bueno, más bien permite un buen punto de partida para una reflexión con perspectiva de género y, por lo tanto, en el momento de tratarlo en el aula me parece que es un poco indispensable presentar cuáles son las bases teóricas que lo sustentan, en vez de limitarse a presentar formas y mecanismos que tiene la lengua española, el francés o cualquier otra lengua para un uso no sexista de la lengua, porque justamente el interés me parece que está ahí en la reflexión y la mirada crítica que propone. Y bueno, eso sería más o menos. Bueno, gracias Martina. Vamos a Bien. seguir entonces con Mariana Canelo, que va a compartir una lectura del trabajo. Mariana es profesora de francés y es profesora de taller de residencia en el doctorado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Martina, felicitaciones primero por este gran trabajo. Qué jóvenes éramos allá por el 2018, ¿no es cierto? Bueno, este trabajo o esta perspectiva de trabajo que nos invita a leer Martina es una perspectiva de trabajo que nos presenta un paradigma bastante innovador para la enseñanza de las lenguas extranjeras e innovador sobre todo para los contextos de escolaridad primaria y secundaria de gestión pública. El trabajo de Martina tiene 3 pilares y escuchándola recién a ella pensaba, realmente la unión hace la fuerza porque un tema tan específico y tan fuerte y de tanta necesidad de reflexión que necesita hoy, no se puede lograr o no podemos lograr cambios sociales si ese tema es solamente tratado desde algunas áreas dentro de la escuela. Y ahí está nuestro aporte como docentes de lenguas extranjeras. Y acá quería comentar con ustedes y reflexionar sobre el primer pilar que me parece sostiene el trabajo de Martina. Y este pilar de la unión es lo que didácticamente conocemos la integración o la didáctica integrada, que no es más que pensar desde 2 o más espacios curriculares, materias, cómo podemos integrar contenidos. En este caso, en el caso del trabajo de Martina, se da la integración desde la lengua extranjera con un contenido disciplinar, como es ESI, que es un contenido transversal, quiere decir que lo pueden tocar con la debida formación cualquier docente que esté formado para trabajarlo, y
logrando algunas otras cositas que ahora voy a entrar a explayar. Lo que quería resaltar es que este trabajo o esta perspectiva de trabajo está ya plasmada y está sostenida por los documentos de referencia del Ministerio de Educación de la Nación, que son los NAPs de lenguas extranjeras, que ya en su introducción, en su primera página, nos hablan que las lenguas extranjeras y la enseñanza de las lenguas extranjeras dentro de la escolaridad formal debe estar integrada al conjunto de saberes que se enseñan en la escuela. Es decir, que no es una idea alocada esta de empezar a pensar nuestras prácticas cotidianas desde este punto de vista más integrador. Y por otra parte, si nosotros instalamos dentro de las escuelas el aprendizaje de las lenguas extranjeras bajo esta perspectiva, estamos también acompañando, y voy a volver a citar a los NAPs, a los alumnos, a construir la dimensión formativa o a llevar los alumnos hacia esta dimensión formativa que tienen que tener la enseñanza de las lenguas extranjeras en la educación lingüística integral del alumno, en el desarrollo cognitivo y en los procesos de construcción de la identidad sociocultural de nuestros alumnos y alumnas. Volví ahí a citar los NAP, que es el marco de referencia que nos une o nos debiera unir a los docentes de lenguas extranjeras. Como bien también señala Martina, esta integración, Martina lo nombra ya por la página 21 de su trabajo, esta integración de las lenguas extranjeras, nosotros hablamos del francés, porque es lo que nos convoca, pero de cualquier lengua extranjera enseñada en la escuela primaria o secundaria, junto a saberes disciplinares, debe además promover la complementariedad de las dos lenguas de las que dispone el alumno. No solamente de esta lengua extranjera que estamos enseñando, para la cual nosotros fuimos formados, sino que este paso por la lengua extranjera rescate y fortifique toda la competencia también en su lengua materna, en el castellano, en el español para nosotros, de los alumnos y las alumnas. Esto se refuerza aún más con esta planificación de tarea que propone desde la tarea como un eje organizador del trabajo de Martina, una secuenciación de tareas que se van a realizar en una u otra lengua, y esta secuenciación va a estar debidamente planificada, porque el objetivo del trabajo en integración es justamente sostener, habilitar, favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas integrales del alumno. Y esta educación lingüística de la que hablan los NAP. El segundo pilar que yo creo que se sostiene el trabajo de Martina es en una propuesta de trabajo multidisciplinar. Un trabajo que se puede desarrollar en equipo, donde se debe, de equipos de docentes, donde se debe pensar y planificar entre varias disciplinas para sostener esta educación formativa. Se debe no solo pensar en la integración de contenidos, sino en el desarrollo de estrategias y de habilidades cognitivas que deben hacerse visibles desde todas las áreas y desde todas las materias que se enseñan en la escuela para que eso tenga un peso real en la educación del alumno. Vuelvo acá a citar la noción de tarea que utiliza Martina, una noción didáctica, como un dispositivo de organización didáctica, donde acá recobra realmente un significado real y auténtico. Para nosotros, pensar en una tarea es pensar en una actividad concreta que el alumno tiene que realizar a través de estas lenguas que tiene a su disposición. Y para terminar, y el tercer pilar que hay que rescatar para que este tipo de
trabajo pueda llevarse a cabo es la gestión institucional. Acá, Martina, veo en la experiencia que llevó a cabo 3 aspectos que son fundamentales en esta gestión institucional. Primero, la gestión institucional instaló la temática de ESI como un contenido transversal. Y a eso se asociaron distintos espacios curriculares: biología, lengua, literatura, filosofía, formación ética. Martina los detalla a lo largo de su trabajo, que colaboran todos desde algunos aspectos de sus áreas para desarrollar contenidos ESI. Eso es una decisión institucional. El otro aspecto que debe tenerse en cuenta en la posibilidad de llevar a cambios este tipo de trabajos multidisciplinares e integradores es el apoyo de la gestión con eventos que visibilicen el trabajo de los alumnos. En esta institución, donde Martina llevó a cabo, o podría haber llevado a cabo hasta el final su propuesta didáctica, su residencia, hay muchísimas instancias que hacen que se visibilice el trabajo de los alumnos. Hay jornadas dedicadas a ESI, favorecen y habilitan la formación específica de los docentes. Es un programa del Ministerio de Educación, pero también tiene que haber muchas veces voluntades internas de los equipos de gestión, y hay un trabajo bastante presente con el centro de estudiantes. Y otro aspecto que me parece fundamental también a nivel de la gestión es el interés del alumnado, y que ese interés sea escuchado, tenga eco dentro de la gestión, por trabajar contenidos ESI. Por eso retomo las palabras que dije al principio: la unión hace la fuerza. Creo que es momento de empezar a pensar que esta innovación es posible, siempre y cuando se nos den ciertas condiciones al interior de las instituciones, ciertas condiciones de apertura metodológica y didáctica que podemos llevar a cabo los docentes, para que empecemos a pensar el lugar de las lenguas extranjeras no solo como una mera acumulación de contenidos, sino como un espacio que habilita, facilita y favorece el desarrollo de habilidades y de estrategias comunicativas en los alumnos. Gracias, Martina, por abrirnos a esta mirada crítica de nuestras prácticas, ya que sin una mirada crítica nada va a cambiar nunca en ningún lado. Así que, Martina, chapeau, felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana, tu claridad, gran invitación a la lectura y a ampliar la lectura, lo que nos propone Mariana también. Bueno, le vamos a dar la palabra a Dolores Kovacevic, nuestra referenta del área de géneros y sexualidades del Instituto Olga Cosentini, que también va a compartir una perspectiva de lectura con nosotras, nosotros y nosotros. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. La verdad que un gustazo compartir este encuentro. Agradezco mucho la invitación a Nati para participar de esta presentación, y obviamente felicitar a la autora que toma la posta para hacer producción de contenido académico que nos sirva a todos los docentes, ¿no? Digo, que cada docente pueda producir material didáctico para llevar a las aulas, siempre creo que es algo celebrable, porque además en la lectura del libro y también con lo que compartía mi compañera, ¿no? Mariana, hay que poder pensar a esta producción no solo como una producción didáctica para llevar al aula, sino también que tiene una perspectiva situada, ¿no? Porque es un trabajo de investigación en institución particularmente, que habla de una formación recibida de Martina y de un posicionamiento político muy concreto que me parece que está buenísimo no dejar de mencionarlo. Yo quiero ser breve también para sumar
algunas cosas, pero mucho de lo que tenía pensado decir, más o menos, que algunas cosas se han ido compartiendo. Lo primero que me parece que hay que poder destacar y remarcar es esto de que la educación sexual integral y la utilización del lenguaje no sexista, del lenguaje inclusivo, de los usos inclusivos del lenguaje, actualmente es intrínseco, ¿no? Van totalmente de la mano, creo que no pueden desapegarse porque tiene que ver justamente ambos, tanto la educación sexual integral como los usos inclusivos del lenguaje, con posicionamientos políticos concretos que tienen que ver con la apertura de voces, la apertura de derechos y de visibilizar, anoté lo que dijo Martina porque me gustó también cómo lo dijo. Vieron que una vez hace los apuntes para realizar la presentación y después cuando estamos acá también recuperamos de los aportes, que me parece que es de lo más rico, que el lenguaje no sexista llega para denunciar el androcentrismo que estuvo tanto tiempo presente, vigente, instalado y no siendo cuestionado en las prácticas discursivas, ni más ni menos. Entonces, este posicionamiento político concreto de denuncia, pero que también es de visibilización para poder lograr una transformación, no queda solo en la enunciación, sino que con esta perspectiva crítica pretende lograr transformación, habla de esta postura que necesariamente tenemos que adoptar y que decía, va de la mano con la educación sexual integral porque tiene que ver con la apertura de una perspectiva de género, de vincularlo con los derechos humanos, de vincularlo con la diversidad sexual, con la diversidad de identidades, y para decirlo como en otras palabras, relacionada a lo conceptual, al androcentrismo, al patriarcado y al machismo, pero también tratando de sacarle esa carga por ahí más conceptual o rigurosa, que todas, todos y todes podamos ser visibles y nombradas en el lenguaje, digamos, que nos sintamos parte no solo, perdón, en el lenguaje, en las prácticas discursivas, sino también en lo concreto, ¿no? En lo cotidiano y en las acciones. Entonces me parece que el libro es una invitación a ello también, si bien está situado obviamente en una propuesta académica, en una investigación, en un pensar para proyectar en las aulas, creo que también es importante leerlo porque nos abre a preguntas, nos da algunas respuestas, pero también hace que nos preguntemos acerca de nuestras prácticas como docentes, que me parece que es fundamental que todas, todos y todes podamos ir haciéndonos. Yo retomaba el año pasado desde el área de género, junto con Natalia, el Departamento de Investigación, estuvimos haciendo ahí una producción que estuvo circulando de los usos y del por qué sí, ¿no? De decir, bueno, por qué sí es necesaria la utilización del lenguaje no sexista. Entonces, quería compartir algunas ideas vinculadas a esto. Fundamentalmente es para lograr prácticas educativas con perspectiva de género, de derechos humanos, de diversidad, que no es ni más ni menos que la perspectiva de la educación sexual integral, y en pos de lograr sociedades más igualitarias, justas, libres de prejuicio, de discriminación y de estereotipos, porque digo, también, tanto la educación sexual integral como el lenguaje no sexista trascienden los límites de las aulas. No se agota solo dentro de las escuelas esta práctica o este discurso. Martina decía, cuando nosotras iniciamos la investigación, el trabajo y demás, fue en 2018, que fue el año donde se presentaba por séptima vez, creo que era en 2018, el proyecto para discutir la interrupción legal del embarazo, y fue la primera vez que se habilitó el espacio de discusión. Y bueno, cómo eso también conllevó a que a nivel social, digamos, se haga un debate muy fuerte en torno a la educación sexual integral y una campaña de desprestigio también muy grande a lo que verdaderamente es la educación sexual integral y los objetivos concretos que tienen que ver con esto, ¿no? Con lograr sociedades inclusivas, igualitarias y más justas. Y lograr prácticas pedagógicas más justas e inclusivas. Entonces, bueno, cuando pensaba en todo esto, digo, claro, es fundamental también pensar en el contexto en el que esta investigación se hizo.
También referir a que si bien en los lineamientos curriculares, como menciona el libro, en los lineamientos curriculares nacionales de la educación sexual integral, no aparece las lenguas extranjeras para su abordaje, para el desarrollo, o incluso en los cuadernos ESI para el aula, que fueron un poco posteriores las publicaciones entre 2012, 2015, hay algunas de 2019 más vinculadas a la inclusión, no aparecen, digo, en estos primeros materiales y en los lineamientos me parece que también es importante pensar en el contexto en el que se hicieron, en donde el uso del lenguaje no sexista o de un lenguaje inclusivo no estaba tan en boca de todos, ¿no? No estaba como a nivel social instalado el debate. Entonces eso me parece que es una cuestión a destacar y a nombrar que sí, en la resolución 340/18, que es una resolución del Consejo Federal de Educación vinculada al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, encontramos algunos rasgos que nos permiten pensar la necesidad de interpelar las lenguas extranjeras, cualquiera sea, en este caso francés, desde la perspectiva de la ESI. Y así también lo dice en el cuaderno de transversalización de los contenidos de ESI, que es un material que elaboró la provincia de Santa Fe, que me parecía pertinente compartirlo porque aporta también bueno, justamente a este marco de contenidos que por ahí recién ahora estamos como retrabajando, conociendo y compartiendo. Entonces, el por qué sí del uso del lenguaje no sexista en lenguas extranjeras tiene que ver con esto de transversalizar los contenidos cuando los desarrollemos, poder interpelar un libro si aparece una familia tipo, ¿no? De madre, padre, hijes, poder transversalizar la perspectiva de la ESI con cómo pensamos los vínculos sexoafectivos, poder transversalizar la perspectiva de la ESI con cómo pensamos las prácticas áulicas y también poder transversalizarlo en lo que decía Martina, de cómo ella hizo visible y muy notoriamente aparecía estas tensiones de dos posturas, por decirlo de alguna manera, fuertemente marcadas, una que apelaba a la deconstrucción, a la apertura de derechos, a la visibilización, y otra fuertemente sesgada, ¿no? Y conservadora, en donde hacía que persista el uso no solo androcéntrico del lenguaje o binario, sino que todo este marco que veníamos comentando o que comentaba hasta recién, no se interpele, ¿no? No se cuestione y no se aborde, como también mencionaba Mariana, desde una perspectiva crítica, que eso es como de lo más interesante que podríamos ir haciendo para cuestionar lo cotidiano. Y por último, para no extenderme más, porque veo que el tiempo pasa muy rápido, estoy tratando ahí de controlar los minutos para no excederme con las compañeras, retomo una parte de las conclusiones que lo voy a leer porque me parece interesante cerrar con esto y citar textualmente a la autora. Martina dice: para concluir, queremos mencionar que consideramos el lenguaje inclusivo como una herramienta para visibilizar el androcentrismo existente en determinados productos y prácticas culturales, pero no es suficiente pensarlo sin hacer mención de los fundamentos teóricos que lo sostienen. No se trata de ningún modo de un contenido prescriptivo y su uso no es obligatorio, todo lo contrario. Se trata de una alternativa que podemos elegir usar o no. Nuestra intención es ayudar a desarrollar en nuestros alumnos y alumnas la reflexión y la mirada crítica que considera la perspectiva de género. Y cierro con esto de, no es obligatorio, de hecho también cuando difundíamos el año pasado la importancia y lo fundamental que resulta la utilización de un lenguaje no sexista, si bien no es obligatorio, es interesante sí que lo empecemos a pensar, que lo empecemos a utilizar, reflexionando acerca de sus usos, porque tal como también lo tiene previsto la educación sexual integral, es en el marco de los derechos humanos, es decir, de todas, todos y todes. Así que bueno, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dolores. La verdad que muy contenta de escucharlas, de este momento. Creo que un libro es
se completa siempre con sus lecturas, sus usos, sus devenires. Me parece que ya empieza a tener efectos este libro. Realmente creo que han aportado mucho estas lecturas. Está hecha la invitación entonces para que este libro siga su camino y siga dialogando y encontrando otros ámbitos de interlocución y de práctica. Y antes de despedirnos, quisiera recordar, creo que lo dije, pero no sé si lo dije, que el libro es de descarga gratuita y voy a copiar en el chat el link donde lo pueden encontrar. Se encuentra disponible en nuestro sitio del área de publicación e investigación del COSETINI. Acabo de ponerlo en el chat, ahí está el link de descarga, ahí van a encontrar el libro, su versión bilingüe, también está en francés, no sé si tenemos francófonas en el auditorio. Bueno, no sé, Martina, si querés decir algo antes de que cerremos. Las chicas, Mariana, Dolores, volver a agradecer, ya agradecimos veces redundantes. La verdad que estamos muy contentas con este encuentro, que ya es un momento de elaboración y de... Así que, Martina, te dejo... Sí, no, simplemente agradecer sus lecturas y bueno, su presencia hoy y no, bueno, espero que sirva, que circule el libro, que sirva para futuras investigaciones sobre este tema o sobre temas similares, propuestas para el aula, ya sea de lenguas extranjeras o de otras asignaturas, de otras especies curriculares y bueno, eso, espero que sirva para futuros usos, para futuras aperturas y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Martina y gracias por habernos acompañado esta noche. Y bueno, nos estamos encontrando por ahí o nos estamos leyendo. Ahí queda el link. Espero que la lectura, que circule y que haya muchas lecturas y muchas intervenciones. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.